El ayuno intermitente es una de las herramientas más poderosas para revertir la diabetes tipo 2 siempre y cuando te haga falta ese ayuno intermitente y tu problema sea la resistencia a la insulina y por supuesto que tu páncreas funcione bien. Sin embargo, hay gente que hace ayunos de 12, 14, 16 o hasta 18 horas y que lo mantienen por un mes o 2 meses y no ven ningún cambio o ninguna mejoría y piensan que el ayuno intermitente no funciona para nada. Cuando a veces lo que está pasando es que están rompiendo de forma inadvertida ese ayuno intermitente antes de tiempo con medicamentos o suplementos que contengan algunas sustancias que te van a limitar ese ayuno intermitente, y esta es una situación bastante común que pocos te van a comentar, y eso te lo digo por dos grandes razones. La número uno es que en Sugar Care estamos trabajando de la mano con un laboratorio certificado para la elaboración de suplementos. Al día de hoy tenemos 3 en venta: el GABA Complex, que es un tipo de relajante muy ligero. Tenemos el omega 3 y la niacina CR para evitar picos de glucosa, del cual te voy a hablar específicamente en otros videos acerca de sus bondades. Sin embargo, este laboratorio nos preguntó en una ocasión que si queríamos agregar maltodextrina a estos suplementos, pues para mejorar el sabor, para rellenar las cápsulas y que para que sean más digerible estos suplementos. Y maltodextrina es un sinónimo de azúcar. O sea, nos preguntaron literalmente, ¿quiere que le pongamos azúcar a esos suplementos? Obviamente nosotros le dijimos que no, pero desde aquí surge la duda. O sea que debe haber un montón de suplementos y un montón de medicamentos que estén rellenados o que contengan mucha azúcar y que estos literalmente te están rompiendo el ayuno intermitente. Ahora, ¿por qué le agregarían azúcar? Son más digeribles, el sabor no te va a disgustar y es más económico. Agregarles estas sustancias es mucho más barato a agregarles otras cosas que son menos perjudiciales y que no te van a cortar el ayuno, que es más caro. Esa fue la primera vez que me surgió la duda de que por ahí hay circulando suplementos y medicamentos rellenos de azúcar que te están cortando el ayuno y que pues uno no sabe o no se da cuenta. Y la segunda razón fue a través de la experimentación. En esta ocasión lo que hice, que fue también digamos un accidente, me desperté con dolor de cabeza, tenía cefalea de esas que todo el mundo tiene de vez en cuando. Y lo que hice en ayuno fue tomarme una tableta de naproxeno económico. Me tomé la tableta a los 20-30 minutos, obviamente me sentía mucho mejor, menos dolor de cabeza. En ese día yo tenía puesto el sensor de azúcar que va en el brazo, el Freestyle, y pues se me ocurrió, dije, me sentí bien, voy a ver si no es la glucosa. Me checo media hora después de tomarme el naproxeno y me subió, para mi sorpresa, a 125, cuando yo en la mañana usualmente estoy entre 85 y 98 en situación de ayuno. Y ese día no había tomado nada, ni siquiera mi café, no había comido, únicamente la pastilla, y me subió a 124 miligramos, un naproxeno. Y ahí fue donde empecé a dudar aún más. Dije, a lo mejor los medicamentos o suplementos económicos o baratos traen azúcar. Al siguiente día repetí la misma situación en ayuno, un naproxeno. Media hora después chequé mi azúcar con un sensor y efectivamente otro mini pico de glucosa de 80 a 122. Al tercer día repetí la prueba, un naproxeno en ayuno, y efectivamente de 86 en azúcar a 123. O sea, me está subiendo más de 30 miligramos una sola pastilla de naproxeno. Y si lo relacionamos o lo asociamos a lo que me preguntaron este laboratorio, doctor, ¿quiere que estos suplementos o esta sustancia le agreguemos maltodextrina? Que maltodextrina es un sinónimo de azúcar. Pues la respuesta es obvia. Hay por ahí circulando medicamentos y suplementos que contienen algunas sustancias que te van a romper el ayuno intermitente. Así que en este video te voy a compartir una serie de pasos, o más bien recomendaciones, que puedes llevar a cabo para que tu ayuno sea
lo más efectivo posible y que esos suplementos o esos medicamentos, si es que son muy necesarios tomarlos, los sigas tomando, obteniendo el mayor beneficio o efecto de estas sustancias, pero que tampoco te corten el ayuno a destiempo. El ayuno intermitente es una situación voluntaria en la cual no vamos a introducir o ingerir calorías. Vamos a dejar que el cuerpo consuma o queme sus almacenes de energía. Estrictamente hablando, lo único que no va a cortar para nada el ayuno intermitente es el agua. Así que si tú quieres asegurar que el ayuno intermitente sea o lo quieres dejar a su máximo esplendor, únicamente agua. Todo lo demás, aceite, vinagre, jugos, azúcar u otras sustancias que contengan energía, calorías, te van a cortar el ayuno intermitente. Y aquí viene la primera recomendación de los medicamentos que tú contienes o que tú tomas o los suplementos que estás tomando. Checa la caja. Si dice que tiene calorías, seguramente sí te está cortando el ayuno intermitente, porque eso es el ayuno, no ingerir calorías. Y si esas tabletas, comprimidos, jugos, polvos o lo que sea que tengas tiene calorías, te está rompiendo el ayuno intermitente. Lo segundo que tienes que revisar es qué tipo de pastilla o medicamento estás tomando, porque las tabletas que son masticables, por ejemplo, los polvos o los medicamentos que vengan en forma líquida, seguramente traen un colorante, un endulzante, azúcar y otras sustancias que te van a cortar el ayuno intermitente. Ahora, aquí es bien importante definir qué es un ayuno total y un ayuno parcial, ¿no? Un ayuno intermitente total es cuando únicamente agua, té, sin azúcar obviamente, o sin nada agregado, té natural, café natural y a lo mejor agua mineral. Estas 4 cosas no te van a cortar para nada el ayuno intermitente y vas a hacer ayunos totales. Agregarle otras sustancias, es probable que ese ayuno no sea a su máxima esplendor, sean ayunos parciales. Así que revisa si esos medicamentos son polvos, líquidos, comprimidos, masticables, probablemente contengan alguna sustancia que te están rompiendo el ayuno. El único medicamento que te aconsejo que no lo modifiques y que sí te lo tomes en ayuno es la levotiroxina o el medicamento para la tiroides, porque este medicamento tiene que ir en ayuno sin combinar con alimentos y sin combinar con ningún medicamento ni suplemento y tomado únicamente con agua para que asegures una adecuada absorción. De ahí en fuera, lo más probable es que los demás sí puedas modificar su horario. Por supuesto que mi recomendación siempre va a ser: consulta a tu médico tratante si estás llevando a cabo algún tratamiento médico para ver si puedes mover tantito las horas de esos medicamentos. Y esto me lleva al paso 2. Los medicamentos procura ya sea tomártelos al inicio del ayuno intermitente para que no lo cortes antes de tiempo. Es decir, si yo me levanto a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana voy a iniciar el ayuno intermitente, ok, va, inicio a las 7, 8, 9, 10, pero a las 10 de la mañana se me ocurre tomarme las pastillas, mi medicina y mis suplementos. Puede que a las 10 de la mañana yo esté cortando mi ayuno, o sea, 3 horas menos de lo que tenía pensado llevar a cabo. No sé si me estoy explicando. Una opción es justo al inicio de tu ayuno, tómate los medicamentos o los suplementos. Si yo voy a iniciar el ayuno a las 7 de la mañana, pues a esa hora me voy a tomar mi medicina y me voy a tomar los suplementos. Y no más tarde, porque puede que más tarde me corte el ayuno antes de tiempo. Y haciendo esto, tomándote los medicamentos en ayuno o justo al iniciar el ayuno, puede que de hecho la gran mayoría se va a absorber mejor y puede que obtengas un mejor efecto de esa medicina. Hay mucha gente que dice, es que la pastilla de la presión no me hace, la pastilla del azúcar no me hace, para dormir no me hace. Probablemente se lo estén tomando con mucha comida y que esa comida interfiera con la absorción de esa medicina o de ese suplemento. Así que
Así puedes matar dos pájaros de un tiro. Tómate el medicamento en ayuno al iniciar el ayuno para que se absorba bien y no te rompa el ayuno a destiempo, o bien cuando vayas a terminar tu ayuno intermitente. Es decir, si yo inicio a las 7 de la mañana, ejemplo, y voy a cenar o voy a comer a las 6 de la tarde, por ejemplo, a lo mejor a las 6 de la tarde me voy a tomar esos suplementos y me voy a tomar esos medicamentos en los casos que sea posible. De hacerlo así, desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde, yo aseguro que no rompo mi ayuno antes de tiempo. Y como estoy en ayuno aún a las 6 de la tarde, al tomar la medicina o los suplementos se van a absorber con mayor eficacia y voy a obtener el mejor beneficio o el mejor efecto de esas sustancias y también del ayuno por no haberlo roto a destiempo. Así que consulta a tu médico tratante para ver si es posible modificar el horario y ajustarlo a tu ayuno intermitente. Ciertamente hay medicamentos que son más convenientes tomarlo después de las comidas, sobre todo cuando hay problemas de gastritis, reflujo, intolerancia, o que son medicamentos que por naturaleza caen pesados. Por ejemplo, la metformina. Si esa metformina en ayuno te cae muy pesado, mucha diarrea, mucho estreñimiento, mucho malestar, gastritis, y es absolutamente necesario continuar esa medicina, al menos por ahora. Una solución posible es tomársela después de los medicamentos, después de los alimentos. Si tomas la metformina después de comer, puede que esos síntomas disminuyan demasiado. Lo mismo para, por ejemplo, que aunque no es medicamento como tal, para el vinagre de sidra de manzana. La recomendación o para obtener el mejor efecto del vinagre de manzana es antes de comer. Pero a algunas personas les cae pesado, insisto, y una posible solución es tomárselo después de las comidas, que aunque el efecto va a ser un poco menor a tomárselo antes, aún así te puede ayudar y sobre todo a mitigar esos efectos secundarios al tomártelo antes de la comida. El paso número 3, verifica si ese suplemento o medicamento en la caja o el frasco dice que contenga azúcar o algún sinónimo de azúcar. Lo más probable es que no diga contiene azúcar. Nadie va a poner eso porque si no, no se vendería el medicamento o suplemento. Pero lo que sí hacen es agregar sinónimos de azúcar como maltodextrina, por ejemplo, y hay un montón. Y tal cual lo puedes buscar así, sinónimos de azúcar, y vas a encontrar una listota de nombres que los que venden alimentos, suplementos, utilizan para engañarte, para que tú ni siquiera sepas qué contiene. Precisamente para eso lo hacen. Pero ahí puedes buscar tú la lista de sinónimos de azúcar. Y si contiene algo de esto, es probable que le esté restando efectividad a ese ayuno intermitente. Así que recapitulando, número 1, si esos medicamentos te los puedes tomar justo al inicio del ayuno, perfecto. Y la segunda recomendación sería tomártelos justo al finalizar tu ayuno intermitente. Si es que es esto posible, consulta a tu médico para ver si puedes modificar estos horarios sin que tengas ningún problema. La segunda recomendación es, o el paso 2, verifica que ese medicamento o suplemento no contenga calorías. Número 3, que no contenga azúcar o algún sinónimo de azúcar, que la lista pues es enorme. Si contiene algo de eso, probablemente te esté interrumpiendo el ayuno antes de tiempo. El número 4 es checa qué presentación o qué tipo de sustancia estás tomando. Si es líquido, polvo, masticable, comprimido, seguramente trae algo que te puede romper el ayuno antes de tiempo. Y una vez más, ver si es absolutamente necesario continuar con esa sustancia o puedes mover el horario para que no te afecte, se absorba mejor esa sustancia y que no te rompa el ayuno intermitente. Y paso número 5, encuentra tu horario ideal. Va a haber gente que tomarse los suplementos en ayuno se sienten mucho mejor. Y va a haber gente que tomando esos suplementos o medicamentos después de la comida les va mucho mejor. Va a haber gente que en la mañana es cuando notan
que hace más efecto esa medicina o ese suplemento. Pero también hay gente que prefiere tomárselo en la noche porque ha notado mejoría. Y esto aplica también para la insulina. Hay gente que inyectándose insulina en la mañana no le va tan bien o no controla muy bien su nivel de azúcar, pero que al inyectarse por la noche tiene un mejor control de azúcar. Cada quien tiene su horario porque cada quien tenemos nuestro cronotipo, cada quien tiene su metabolismo, así que esto es clave. Encuentra el horario ideal, ajústalo a tu rutina. Con estas recomendaciones el efecto del medicamento o suplemento va a ser mucho mejor, menos efectos secundarios, no vas a romper el ayuno o el ayuno intermitente va a ser al máximo. Recuerda, aunque ese medicamento o suplemento no diga que contenga azúcar como el naproxeno que yo me tomé, seguramente trae algo que te podría estar afectando ese ayuno intermitente. Recuerda, un ayuno total únicamente con agua. Si no quieres poner en riesgo o en duda la eficacia de ese ayuno intermitente y quieres asegurar que esté al máximo esplendor sin ninguna cosa que pudiera alterar su curso, únicamente agua, no te compliques, siempre y cuando sea posible mover el horario de esos medicamentos y de esos suplementos, y si no, sigue estas simples recomendaciones, tomarte el medicamento al inicio o bien justo al final, más no en medio, porque puede que tenga algo que te esté rompiendo el ayuno antes de tiempo.